Hola, bienvenidos a Tema de Derecho, algo del Derecho Romano 1. Hoy veremos el tema de derechos reales. Bueno, el primer objeto de estudio del derecho es la persona, es decir, el sujeto de derecho. La segunda lo constituyen las cosas, esto es el objeto del derecho. Entendiendo por derecho la relación que existe entre la persona y las cosas, aclarando esto, el término de derechos reales deriva de la palabra res, que para los romanos significa cosa. La palabra res se utiliza para indicar algo que sea corpóreo o espiritual, natural o artificial, real o abstracto, y que sea susceptible de apreciación económica. Esto último es muy importante. Los romanos tenían clasificaciones, pero la principal clasificación de cosa en el derecho romano es respecto de cosas patrimoniales y extrapatrimoniales. Existen diversos criterios jurídicos de esa clasificación e importancia de las cosas, y los romanos tenían 7 a saber. El primero es acerca de las cosas patrimoniales y las subdividían en cosas romanas y cosas no romanas. Se fundamentaba básicamente en la distinción de clases sociales que existía en el Imperio Romano. La segunda clasificación hablaba de cosas principales y cosas accesorias. Las primeras tienen capacidad de existir por sí mismas y las segundas están subordinadas o adheridas a esa otra, como lo pueden ser los frutos. La tercera clasificación se podía subdividir en corpóreas e incorpóreas. Hablando de corpóreas o corpus, significa la materia o la cosa sensible, es algo material como tal, y las incorpóreas es algo inmaterial. ¿Y cómo es eso? Bueno, se hablaría de derechos, como un derecho de disfrute cuando se tiene la cosa por posesión. La cuarta clasificación habla de cosas simples que constituyen un todo. Por ejemplo, un esclavo, un predio. Y había otras cosas compuestas, como pueden ser aquellas que se constituían por varias partes, como puede ser un rebaño. Había una quinta clasificación que era de cosas divisibles e indivisibles. Sí, aquellas, las divisibles, pues no podían ser fraccionadas en partes por su naturaleza, pero las indivisibles no podían ser fraccionadas, pues sufrían alguna alteración en su valor como tal. La sexta clasificación, que tal vez es la más importante, era la de fungibles y no fungibles, que hasta la fecha subsiste este término. Las fungibles son aquellas de las cuales unas cosas hacen las veces de otras, se pueden sustituir, y las otras, las no fungibles, no pueden ser subrogadas o sustituidas por otras. La séptima clasificación. Esta clasificación dividía las cosas romanas en muebles e inmuebles. Hablando de muebles, quiere decir aquellas cosas que pueden cambiar de lugar. En este sentido, podríamos hablar de que había el mueble propiamente dicho que podía cambiar de lugar, y los semovientes que en virtud de su movimiento propio se podían cambiar de lugar, como por ejemplo podían ser las bestias y los esclavos. También respecto de los bienes muebles, a ver, permítame. Sí, hablando de los bienes inmuebles, también ellos serán subdivididos en la parte del subsuelo, del suelo, y también podía ser la superficie. Del suelo, propiamente era la tierra en la que era el predio como tal, el subsuelo, lo que podía estar debajo de ese suelo, y la superficie, todo lo que se levantaba de manera más o menos permanente en un momento determinado. Podía ser una construcción o bueno, algún tipo de siembra y demás. Podemos también concluir que los derechos reales
eran oponibles ese derecho a terceros, es decir, que ejercía esa oposición respecto de terceras personas. Bueno, pues hasta aquí este tema que espero haya sido de utilidad para ustedes y nos vemos en la próxima. Gracias.